Muy bien, queremos invitarle también para que vaya a nuestro canal y pueda hacerle like ahí al canal y oprima también las notificaciones ahí de la campanilla para que así pueda recibir los mensajes ahí en su teléfono. El tema de hoy es cómo llegar al infierno. Algo bien sencillo, cómo llegar al infierno. Abra su Biblia ahí en Mateo capítulo 13, versículo 49. Mateo capítulo 13, versículo 49. ¿Cómo llegar al infierno? Dice la palabra de nuestro Dios, Mateo capítulo 13, versículo 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Padre Celestial, rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, sea obrando, Señor, en cada vida, en cada corazón, para que a través de este mensaje puedan reconocer, Señor, el valor de su alma, porque no solamente tú, Señor, la deseas a esa alma para que esté bien, sino Satanás también, pero para que esté mal, Señor. Así que ese es el valor que tenemos como seres humanos, que no solamente tú, sino también, Señor, Satanás está detrás de ella. Y por ello, Señor, moriste por nuestra alma y nuestra vida para salvarnos y perdonarnos. Y rogamos que este mensaje, Señor, pueda ser un medio para que las personas cambien de rumbo de vida, del infierno al reino de los cielos. En nombre de Cristo Jesús, amén. Una ocasión el pastor Malcolm estaba para subirse a predicar ahí en su iglesia local. En eso entra el presidente en ese entonces, Andrew Jackson, séptimo presidente de los Estados Unidos, viene y se sienta en una de las bancas ahí de la iglesia. Y en eso, uno de los ancianos o de los diáconos de esa iglesia viene a donde está el pastor y le dice: oiga, entró el presidente, así que pastor, tenga mucho cuidado lo que va a decir, porque aquí está el presidente Andrew Jackson. Tranquilo, el pastor se sube al púlpito, empieza a mencionar: me dijeron que tuviera mucho cuidado qué es lo que iba a decir, porque aquí tenemos al presidente Andrew Jackson. Y le quiero decir al presidente que si no se arrepiente, se va a ir al infierno. Y esa es una realidad, no solamente para ese presidente, sino para todo el mundo, que el que no se arrepienta, se va a ir al infierno. Esa es la realidad. Y yo creo que si tratamos este tema de el infierno, es uno de los menos populares de todas las doctrinas cristianas en la palabra de nuestro Dios. C.S. Lewis escribió una vez: no hay doctrina, y me encantó, no hay doctrina o ninguna doctrina que con gusto eliminaría del cristianismo más que esta, pero no está en mi poder. Aún yo como ser humano, a mí me encantaría decir: el infierno no existe. Estaría excelente, pero a la vez sería un grave error. Y muchas personas tienen problemas con reconciliar la existencia del infierno con la verdad de que Dios es amor. ¿Cómo es que un Dios de amor va a enviar a las personas al infierno? Y debido a esta dificultad, alegan algunas personas: no, hombre, el infierno no existe, es una teoría de la gente. Bueno, tristemente mucha gente no cree en el infierno. Y sinceramente Satanás ya convenció a muchos de que no existe, que es nada más en el espíritu, en un sentido, o en el sentido de que, no, hombre, es una enseñanza que se sacó de Jerusalén, donde quemaban ahí la basura y la gente lo usó como algo que pensaban que era el infierno, como alguna secta lo enseña. Pero quiero que escuche esto: muchos ateos, agnósticos, jóvenes, maestros en las escuelas creen ellos que en sus escasos 20 o 30 años de vida creen saber interpretar mejor la palabra de Dios que 2000 años. Aún los mismos profetas, a través de la palabra de nuestro Dios, de concilios, credos, confesiones de fe, eruditos, teólogos y, como hemos dicho, profetas o aún pastores de la palabra de nuestro Dios. Por favor, hay alguien que se dedica a algo
Al que es maestro yo no le puedo discutir nada porque yo no sé nada. Al mecánico mucho menos, al plomero mucho menos, al carpintero mucho menos, al científico, al médico, al enfermero, no, señores. Yo no puedo discutir con ellos. Pero si usted me discute la palabra de Dios, tal vez no sepa mucho, pero de perdido me sé defender. Y creo que puedo enseñarle, aunque sea un poquito. Así que muchos no creen en el infierno, pero el no creer que el infierno no existe, eso no significa, va a dejar de existir porque yo no creo en el infierno. Yo no creo en los caballos, así que van a dejar de existir. No, señor. ¿Cómo llegar al infierno? Se puede llegar al infierno sin ninguna necesidad de mover ni un dedo. Usted va camino al infierno, ya está en camino. Así que el infierno te espera con sus puertas abiertas, seas quien seas. Y existen personas que creen que el infierno no es un lugar real, que tal vez pueda ser el invento de la iglesia o ciertos grupos religiosos, supuestamente para asustar a la gente, infundirle temor para que busquen a Dios. Otros creen que simplemente no existe. Otros creen que es una invención humana para infundir temor en la gente, para apaciguarlos o para que se porten bien. Y otros creen que hay un purgatorio que para purificarte de tus pecados, luego que eres purificado, te vas al cielo. Pero eso no es verdad. Martín Lutero, en el año 1492, no recuerdo el año sinceramente, va y clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, ahí en la puerta, condenando muchas cosas, y una de ellas era esta, que al final se hace la catedral de San Pedro casi con puro oro, a consecuencia de estos engaños. Y otros creen, en este aspecto del infierno, creen que los demonios están torturando a las personas en el infierno, pero eso no es bíblico, no lo enseña la palabra de nuestro Dios. Ahora, si fuera cierto que los demonios atormentan al hombre, ¿quién atormenta al demonio? Se supone que estamos en el mismo. Hemos desobedecido a Dios. Somos pecadores. Qué casualidad que el ser humano sí y el demonio no. Independientemente de mi teoría, bíblicamente hablando, la palabra nunca dice que los demonios atormentan al hombre en el infierno. Pueden hacerlo aquí en la tierra, pero no en el infierno, porque estamos en la misma condenación. Pero la palabra de nuestro Dios describe como un lugar aterrador, horrible, pero ¿sabe qué? Que no hay esperanza para el perdido. Pero ¿sabe qué? En un sentido podemos verlo como esperanza. Si usted estudia la palabra de nuestro Dios en un sentido, el infierno tiene grados de castigo. Gracias Dios. Que para uno que pecó 5 años, o 10 años, o 20, no sé, al que pecó como Bin Laden, oiga, pues no es justo que nos den la misma condenación. Aún en eso Dios tiene gracia en un sentido. Ahora, el infierno basado en la palabra se describe como fuego eterno, Mateo 25:41. Fuego que nunca se apaga, Mateo 3:12. Vergüenza y confusión perpetua, Daniel 12:2. Salmo 140:10 también dice abismos profundos de donde no salgan. También dice la palabra en Marcos 9:44 al 49, un lugar donde el fuego nunca se apaga y aparte eterna perdición. Mateo 13:50 también dice, los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y así también lo dice la palabra en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, y también Marcos 9:44, donde el gusano de ellos, cada quien tendrá su gusano personal, dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Apocalipsis 20:10 también dice que describe el infierno como un lago de fuego y azufre. Imagínense. Dice la palabra también en Apocalipsis 20:10, donde van a ser atormentados día y noche. Y tan cierto es que existe el infierno. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría, cuando se habla del infierno, ¿sabe quién habló de ello? Cristo Jesús. Un ser que vino del más allá, de la eternidad. Mateo 25:46, Jesús dijo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que
en realidad hay vida después de la muerte. Y de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, hay dos opciones, no 3 ni 4, solamente 2, el cielo y el infierno. Y créame que la palabra también nos enseña que el infierno no fue hecho para las personas, fue hecho para Satanás, para el diablo y sus ángeles. Así que, ¿cómo llegar al infierno? En primer lugar, siendo pecador. Todos los pecadores, a lo que vemos aquí, se van a ir al infierno. Así que las personas no mueren, por ejemplo, porque es que no fue el médico, por esa razón se murió. ¿Sabe qué? Sino más bien se mueren, ¿por qué? Por una enfermedad. Hablando en términos generales, nuestra enfermedad, ¿sabe cuál es? El pecado. Para saber qué es pecado, y usted se dé cuenta de lo que es y aún lo que no es preciso conocer la palabra de nuestro Dios. Todos conocemos, creo, los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. Y dice la palabra en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que un solo pecado es suficiente para mantenerlo fuera del cielo. Un solo pecado. Imagínese. Así que un pecado es suficiente, imagínese, para llevarlo al infierno, pero ¿sabe qué? Nuestro Señor Jesús murió por nuestros pecados. Con una sola gota de su sangre es suficiente también para llevarnos al cielo. Ahora, ¿por qué Jesús habló sobre el infierno más que otra cosa o otra persona en la palabra de Dios? Porque Él quiere que usted sepa lo terrible que es ese lugar. Él no quiere que usted vaya allá, pero todos por ley en un sentido vamos allá. Pero podemos prevenirlo y eso lo veremos después. Pero ¿cómo llegar al infierno? Siendo pecador. Usted es pecador, yo soy pecador. La gente siempre pregunta del por qué Dios tuvo que hacer un lugar como el infierno. Si es un Dios de amor, un Dios de gracia, de misericordia. Pero ¿sabe qué? Eso es lo interesante, que olvidamos el hecho de que Dios es santo y que es justo, que Él odia el pecado, que Él no puede cohabitar con el pecado, no lo puede coexistir con Él y aparte también no lo tolera. ¿Y sabe qué es lo interesante de las personas que siempre están criticando? ¿Por qué? Dios hizo el infierno, pero olvidamos el amor de Dios que Él mostró en la cruz, dando la solución. Ahí está la solución, no tienes por qué quejarte. Él murió por ti, si tú crees en Él, tú puedes ir al cielo, puedes ser el peor pecador como dijo Pablo, pero tú crees en Él, ahí está. Pero criticamos más el infierno cuando debemos mira, el cielo acá está a través de Jesús. Porque si usted dijera, no hay solución para el infierno, usted estaría en todo su derecho de criticar a Dios. ¿Por qué Dios hizo eso? Pero hizo algo otro también, y se llama gracia en nuestro Señor Jesús. Un camino de misericordia, un camino de perdón para nosotros a través de nuestro Señor Jesús. Algunos dicen, ¿cómo puede un Dios de amor enviar gente al infierno? Quiero que escuche esto. Dios no envía a nadie al infierno. Esa es la realidad. De hecho, la palabra nos enseña que Dios quiere, 1 de Timoteo 2, que todos se salven, que todos vengan al arrepentimiento. De tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en Él cree no se pierda. Miren nomás. Ahí está el amor de Él. Él no quiere que nadie vaya allá, porque su plan original del infierno era para Satanás y sus ángeles. Pero si Él dice, pues si no quieres estar conmigo, there's no way for you here. No hay lugar para ti aquí, solamente con Él. Así que, en realidad, esta pregunta yo la quiero corregir. ¿Cómo puede un Dios de amor enviar gente al infierno? Corrijamos esa pregunta. ¿Por qué Dios permite que la gente vaya al infierno? Es muy diferente. ¿Por nuestra voluntad? ¿Por qué es que Dios permite que vayamos al infierno? Por nuestra voluntad. Él siempre te está llamando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El que tiene al Hijo tiene la vida. Amén.
Así que somos creados con 3 características. Por eso sabemos que somos seres humanos. Tenemos inteligencia, tenemos emociones y tenemos voluntad. Dios nos ha dado la voluntad como libre albedrío, que es la potestad que nosotros como seres humanos de obrar como yo considere, como yo elija. Tengo esa voluntad de decir sí Dios o no Dios, sí quiero o no quiero. Así que vamos, como quien dice, al infierno. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos ir allá primordialmente por el hecho de ¿qué? De ser pecador. ¿Cómo voy al infierno? Ser pecador. ¿Cómo llego allá? Ser pecador. Pero pastor, Dios debe, como quien dice lo que vemos aquí, Dios debe dejar entrar a todos al cielo. Él tiene esa capacidad, Él tiene ese poder. No, Señor. ¿Por qué no puede Dios que toda la gente entre al cielo? ¿Qué tiene de malo? En primer lugar, el cielo es de todos, pero a la misma vez es santo. Dios nos habla acerca del infierno, ¿sabe para qué? Para demostrarnos la magnitud de su santidad. Así que el infierno no es, como escuche esto, el infierno no es ni un solo grado más caliente de lo que nuestros pecados demandan que sea. Dios es justo. Dios es justo. El infierno debe dejarnos con la boca abierta. Nos debe de dejar espantados. Nos debe dejar asustados ante esa justicia de Dios, ante esa rectitud de Dios, esa justa santidad de Dios. En un sentido, debe de hacernos temblar, debe de causar temor ante esa grandeza y esa majestad de nuestro Dios, pero no lo provoca por nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, que yo quiero hacer lo que yo quiero. Ese es el pecado que mora en nosotros, como dijo Pablo. Y Dios no puede dejar que todo el mundo vaya al cielo. Ok, muchachos, quito todas las reglas, como Estados Unidos, open borders, hagan lo que quieran. Qué interesante. Quisiera Dios hacer eso, pero no puede abrir el cielo a todos sin que tú creas en Él, sin que le recibas. Porque una persona que dice, yo recibo a Cristo, yo me entrego a Él, tú estás diciendo, Señor, en el cielo hay reglas, yo me someto a ellas, tú dime cuáles son, yo le entro. Sí que somos pecadores, pero tristemente estamos llenos de orgullo, de codicia, egoísmo, mentira y crueldad. Imagínese una persona entrar así allá. Si aquí usted no aguanta a su vecino, no aguanta que es que me habló mal y me dijo lo esto. Entrale y que vayan hacia el cielo a ver cómo te va a pasar allá. Si usted entra al cielo a su gusto, con esa naturaleza, le pasará lo mismo que le pasó a Satanás. Va a caer del cielo como un rayo. ¡Vámonos! Échalo de aquí, ¿verdad? Así que el infierno es lo que es, porque Dios es quien es. Yo no puedo estar en un lugar así, ni Él permite que cierto estilo de vida de personas entren al cielo de esa manera. ¿Por qué no puede Dios que toda la gente entre al cielo? Segundo, el cielo ya no sería cielo. Dice la palabra en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué significa eso? Que ya no va a haber dolor. ¿Qué es lo que hay aquí en la tierra? ¿Acaso no hay mucho dolor? ¿Por qué? Por gente mentirosa, gente traicionera, gente que engaña, gente que te lastima. ¿Y quieres ese tipo de personas allá? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte. Ándale, que entren unos asesinos también allá. ¿Qué tiene? Tristemente. Con los que andan, con los que creen en la eutanasia también. Aquellos locos que andan ahí en el gobierno también que, tú puedes castrar a tu hijo si tú quieres con cierto líquido. Tan, pero bien mal de la cabeza, como decía el hermano Arsenio. Tristemente. Ese es el tipo de izquierdismo que tenemos ahora, en contra de los valores de Estados Unidos y en contra de los valores bíblicos también. Así que el cielo, hermanos, es otro mundo, señores. Así que Dios no puede dejar pecadores sin perdonar en el cielo, porque entonces ya no sería cielo, sería llamado planeta Tierra.
Es un segundo planeta Tierra entonces. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Cuál sería el punto de Dios de hacer el cielo como la tierra? Si ya tenemos una aquí, ¿para qué quieres otro allá? El punto es redimirnos, otro nivel. Quitar aquello que nos impide realmente amar a Dios, servir a Dios, llegar a todo mi potencial. Quitar ese enojo, esa soberbia, ese orgullo, esas raíces de amargura que tenemos en nuestra vida. Es el punto de ser libres. Por eso es el cielo, señores. Así que en ese caso aquí nos quedamos. Realmente dejaría un Dios santo que multitudes y montones de personas mundanas, rebeldes, egoístas, testarudas, orgullosas, carnales, murmuradoras, ladronas, mentirosas, deshonestas, entren al cielo. Lo van a ir a contaminar nomás. ¿Por qué no puede Dios que toda la gente entre al cielo? Tercer lugar, el cielo es un lugar perfecto. Dice la palabra en Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Es posible que Dios rebaje sus estandartes de perfección y se rinda a nuestras formas humanas y terrenales porque yo deseo, porque es mi capricho y porque Dios no hace esto y aquello. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios que cambie ciertas cosas de ley de Él? ¿Permitiría Dios que en vez de ser un cielo sería una colonia, un club, algo a nuestro gusto que, pues si aquí a mí me gustan las mujeres como los mormones, pues yo nomás no quiero una, yo quiero 8 mujeres. No, pues a mí me gustan las chelas, allá no va a haber las caguamas, allá va a haber barriles. Oiga, pues, ¿qué es eso? Así que no es posible porque el pecado llevaría a todo el cielo ¿a qué? A actos pecaminosos. Y aparte estaría lleno de sufrimiento. Tener un borracho aquí, batallar con él toda la vida y luego ir al cielo y seguir batallando con otros allá. Qué cosa, es imposible. No puede haber pecado ante la presencia de nuestro Dios. Es inevitable que si el cielo se nos abriera sin tener que arrepentirnos, sin tener que convertirnos, entonces inmediatamente dejaría de ser cielo. Ya no es el cielo, es otro mundo. Simplemente nomás fuimos transportados a Marte. ¿Por qué no puede Dios que toda la gente entre al cielo? En cuarto lugar, el cielo es un lugar de orden. El cielo, aunque es cielo, tiene estrictas reglas de orden, tiene frontera aparte de ello y tiene una puerta de entrada con condiciones. Tiene solo una puerta, el reino de los cielos. El cielo, como aquí, no es open borders, no es fronteras abiertas. Aparte tiene un Dios, tiene un presidente, tiene un rey, tiene uno al mando que se llama Jesucristo. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él bajó ahí y dejó todo allá. Todo está en orden. También estuvo todo, que estuvo por 33 años y medio el cielo, aunque el Padre pues es Dios, está en todas partes, todo estuvo bien, pero Él viene aquí a la tierra. Un Dios, un rey, y estuvo aquí y nos da, aparte de los 10 mandamientos, usted lea el Nuevo Testamento. Usted empiece a leerlo con detalle. Nada más en los cuantos capítulos primeros de Mateo, usted va a encontrar un montón de mandamientos a favor o para nosotros. Si usted lee todo el Nuevo Testamento, usted va a encontrar un promedio de más de 1000 mandamientos. Si usted no me cree, empiece ahora. Yo voy a ver, cuando es un mandamiento, lo voy a escribir y luego me da la nota, la lista exacta, cuando lo haga. Así que, curiosamente, aunque no queremos vivir vidas santas, queremos ley y orden, no solamente en nuestra familia, también en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Aquellos, no vamos a apoyar a los blues, a los policías, y luego empezó todo el desorden ahí. ¿Dónde están los blues? No, que no, chiquito, como decía tío Rogelio, ¿verdad? Así que tiene que haber un orden, y hay un orden. Pero nos oponemos a que Dios Todopoderoso sea un Dios de justicia en el universo que Él ha creado. ¿Quién soy yo para decirle, no hagas esto, Dios? Él es el sabio, no nosotros. Dios no va a cambiar sus reglas por nuestros deseos
o nuestros cuestionamientos. Dice la palabra en Isaías 64:6, todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Somos pecadores, tenemos cosas malas en nuestra vida y tenemos que reconocer el hecho de que nuestras vidas le dicen a Dios en un sentido, ¿sabes qué, Dios? No te queremos, pero sí queremos ir al cielo. Queremos andar viviendo como diablos, pero al final yo quiero ir al cielo. Esa es la realidad y todo deseo de todo ser humano. Y todo mundo quiere ir al cielo, pero con el estilo de vida le están diciendo a Dios lo contrario. La forma en que vivimos está completamente en desacuerdo con el carácter de Dios, la regla de Dios y la gloria del cielo. En el cielo no hay nada conforme a nuestro gusto, en realidad. Entonces vamos al infierno, ¿por qué? Por ser pecadores y somos buenos candidatos para ser atormentados eternamente en ese lugar llamado infierno. ¿Cómo vamos al infierno? Simplemente por ser pecador, tú vas para allá, chiquito. Así de sencillo. Segundo lugar, ¿cómo llegar al infierno? Primero, siendo pecador. Segundo lugar, rechazar a Cristo. Yo no dije rechaza a Buda, rechaza a Mahoma, rechaza al Papa, rechaza a la Virgen, rechaza a Joseph. Nada de eso, nada. Rechazar a Cristo Jesús. Dice la palabra en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que se rechaza, el que dice no, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué interesante que Dios, a lo que vemos aquí, está en común acuerdo con Jesús, que Dios está diciendo, tú crees en mi Hijo, tú tienes vida eterna. Tú rechaza a mi Hijo, tú estás muerto. Mi ira va a caer sobre ti, dice el Padre. Imagínense. Así que el que cree en Buda, el que cree en el Papa, el que cree en Joseph Smith, es lo que está. No, Señor, el que cree en el Hijo, es lo que vemos aquí, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que el infierno es la culminación de decirle a Dios que déjame tranquilo, Señor. Déjame en paz, como quien dice, y finalmente tú te aferras y dices, no, Dios, no quiero saber nada de ti, yo quiero vivir mi vida a mi gusto, dale vuelo a la hilacha y dale, vámonos, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? Está bien, yo soy un caballero, ¿verdad? Así que tenemos dos opciones, o vivir con Dios o vivir sin Dios. Vivir con Dios al cielo, vivir sin Dios al infierno. En el momento que usted niega a Jesús, rechaza a Cristo Jesús, usted va camino al infierno. No necesitas ser malo para ir al infierno. No necesitas asesinar. No necesitas ni mentir. Y te vas al infierno. Con el hecho de no tener a Cristo Jesús, en tu corazón tienes el boleto pagado para ir al cielo. ¿Sabe usted qué es rechazar a Cristo? Pues decir, no, Cristo, yo no te recibo. No, Cristo, yo no creo en ti. Así de sencillo. Cuando alguien te dice, hey, Cristo te ama, Cristo murió por ti, Él dio su vida por ti en la cruz, derramó su sangre para perdonar tus pecados, fue sepultado y se levantó para darte vida eterna y una vida nueva. Dicen, no, yo no quiero eso. Rechazar a Cristo es no entregarle tu corazón. Rechazar a Cristo es no entregarle tu vida, no confiar en Él, no hacer su voluntad, no pedirle perdón por tus pecados, no aceptar su salvación y decir, no, tú no eres mi Señor. Porque cuando una persona dice, Cristo es mi Señor, usted se somete a Él y hace su voluntad. Ahora, ¿por qué razón la gente rechaza a Cristo? En primer lugar, algunas personas piensan que no necesitan un Salvador. Yo no le he hecho ningún mal a nadie. ¿Qué he hecho? Nada. Esta gente se considera a sí misma básicamente buena y agradable y no se dan cuenta, como quien dice, de que no pueden venir a Dios bajo sus términos. No, es que yo tengo mis términos. Qué interesante. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
no, pero es que los musulmanes, pastor, enseñan que a través de Alá yo puedo llegar a Dios, que Alá pues es Dios en ese idioma de qué lado, ¿verdad? Pero qué interesante que usted pudiera decir, sí, pastor, ese Alá es el Padre, y aunque sea el Padre, ¿qué dice Dios? Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién dijo eso? Jesús. Aunque tú creas en el Padre o tú creas en el Espíritu Santo, si tú no llegas al cielo o al Padre a través de Cristo Jesús, no tienes entrada, sea cual sea. Tú, no, pero es que yo soy judío y yo voy a cumplir las leyes de Dios. Dice Dios, cúmplelas. Si fallas en una, te haces culpable de todas. Estás amolado. Aquellos que rechazan a Cristo Jesús estarán en el infierno. Yo no necesito de un Salvador. Segundo lugar, ¿por qué lo rechazan? El miedo al rechazo social. ¿Qué van a decir? El aleluya, el hermanito, ahí va el hermanito, y ahí va. Pero ahora dice, ahí viene, pero no, ahí va. El miedo al rechazo social o aún a la persecución. Y aquí en Estados Unidos no hay nada de la persecución. Nomás te cierran la puerta, que el hermanito, y eso es todo. En otros países te matan por ser cristiano, ¿verdad? Pero aquí es algo sencillo y desanima, como quien dice, a algunas personas a declarar que Cristo es su Señor. Hasta van a un restaurante, hasta ni quieren orar. Ay, se me cayó la toallita, déjame levantarla para orar, ¿verdad? Les da vergüenza. Los jóvenes en la escuela, a sus amigos no les dicen que es cristiano o es cristiana. Les da pena, tristemente. En los tiempos de Jesús, los sacerdotes expulsaban a los judíos. ¿Tú eres seguidor de Jesús? Te expulsamos, vámonos. Y uno dice, por temor, no decían nada. ¿Para qué? Para que no los expulsaran. Les importaba más una religión, un papel en una membresía, en una iglesia, que su nombre estuviera escrito en el reino de los cielos. Y aparte de ello, también dice la palabra, en Juan 12:43, dice que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Preferían mejor, mira, qué bien, mira, quedar bien con ellos era el punto de ellos. No le dé vergüenza servir a Dios. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel, sea quien sea. Ahí está la solución, no te quejes tanto, ¿por qué Dios hizo ese lugar? No, aquí está la solución para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿no es así? Al judío primeramente y también al griego y al gentil que somos nosotros también. ¿Por qué la gente rechaza a Cristo? En primer lugar, creen que no necesitan de un Salvador, miedo al rechazo social y tercero, por sus deseos. Esa es la razón primordial, sus deseos. Para algunas personas, las cosas que les ofrece el mundo actual, las amistades, el camarada o mi trabajo o lo que sea, cual sea, son más atractivas para ellos e importantes que las cosas eternas o que las cosas de nuestro Dios. La historia de un hombre en Mateo capítulo 19, versículo 16 en adelante, nos enseña que este hombre no estaba dispuesto a perder sus posesiones terrenales por seguir a Cristo Jesús. Hay otro también del joven rico. Señor, que acá venía muy santo él. ¿Qué debo hacer, Señor, para heredar la vida eterna? A ver, ¿qué has hecho? Esto y esto y esto y esto, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Pues ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahí te guacho, Señor. Vámonos. Prefirió su dinero que el reino de los cielos. Y en cuarto lugar, ¿por qué la gente rechaza a Jesús? Mucha gente se está resistiendo al Espíritu Santo, por eso lo rechazan. Dios los llama, pero la gente no quiere venir a Jesús. No, es que yo ya tengo mi religión y la religión de mis abuelos y que la religión de mis papás, pues te vas a ir al infierno con la religión de tus papás. Esa es la realidad. Esteban, un líder de la iglesia primitiva, cuando lo estaban ahí apedreando, lo estaban asesinando por creer en Cristo, porque iba en contra de sus leyes. Dice la palabra en Hechos 7:51, les dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. No dejaba que el Espíritu Santo tocara y quebrantara sus corazones para que recibieran a Jesús. Estaban duros sus corazones. Y el apóstol Pablo también,
hizo una declaración muy similar a un grupo presente ahí que también rechazaba el evangelio en Hechos capítulo 28. Y hay personas que dicen, yo no recibo a Cristo, pero yo creo en el Padre. Pero como dijimos, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También Jesús, en Juan capítulo 13, versículo 20, dice él, de cierto os digo, escuche lo que dice, el que recibe al que yo enviare. ¿Quién está hablando aquí? Jesús, dice él, el que recibe al que yo enviare, Espíritu Santo. Él se fue y luego lo envía. Dice, el que recibe al que yo enviare, Espíritu Santo, dice, me recibe a mí. Momento que tú, Espíritu Santo, ven a mi vida. Usted, dice él, tú me estás recibiendo a mí, dice el Señor. Y luego dice, y el que me recibe a mí, o sea, Jesús, dice, recibe al que me envió. ¿Quién? El Padre. O sea, los tres están pegaditos. Momento que usted dice, le dice uno sí a uno, en un sentido, a través de Jesús, usted le dice sí a todos. Así que una persona que ha recibido a Cristo Jesús, escuche esto, le voy a mencionar algo, no le voy a dar el versículo, pero está fundamentado en la palabra. Una persona que ha recibido a Cristo Jesús, en primer lugar, hace la voluntad de Dios. ¿Pero dónde hay un versículo de eso, pastor? Me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Ha nacido de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una persona que ha recibido a Cristo Jesús, ha nacido de nuevo y sigue. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Busca la santidad, sirve a otros, huye del mundo, obedece a Dios, agrada a Dios, ama a sus enemigos, es pacificador, ayuda al necesitado, se niega a sí mismo, es dirigido y manejado por el Espíritu Santo, abandona los ídolos, tiene un buen testimonio, se arrepiente del pecado, predica el evangelio, da para la obra, da buenos frutos, ora diariamente, lee su palabra regularmente, camina por el camino angosto, se congrega regularmente, etcétera, y la lista sigue de aquellos que realmente han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Verdaderamente el infierno existe. Y aquí en la tierra hay una enorme, a lo que estamos viendo, una enorme sala de espera que están por entrar al infierno. Y si observamos con mucho cuidado, podremos tener una idea, como quien dice, de por qué sus ocupantes están sentados allí, en esa sala de espera. ¿Sabe por qué? Porque han rechazado a Cristo Jesús. Lo vemos en sus valores, lo vemos en sus decisiones, los vemos en sus acciones y en sus actitudes. Y ahí están esperando, están llenas las bancas. ¿Y sabe qué? Cualesquiera que sean las razones por las que la gente rechaza a Cristo Jesús, su rechazo tiene consecuencias eternas. Tristemente. Dice la palabra en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquellas personas que lo rechazan, lo niegan, por cualquiera que sea la razón, es por esto, pastor, que la gente, los cristianos y que tú puedes tener un montón de excusas, sea cual sea la razón, tú entres en una eternidad en las tinieblas, donde dice la palabra tinieblas de afuera, o sea, en el infierno, donde dice la palabra habrá un lloro y crujir de dientes. Imagínense. Dice Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los que rechazan la oferta del perdón de Dios sufrirán el mismo destino de Satanás, negar a Cristo Jesús. Ese es su trabajo, y los ángeles caídos. El infierno es donde Dios condena y castiga el pecado. A todos aquellos que lo rechazan, el infierno es su lugar. ¿Quiere Dios enviarte ahí? No, tú decides. ¿Cuándo? Cuando le dices no a Cristo Jesús. Así que, si eres pecador y has rechazado a Cristo Jesús, vas camino al infierno, tristemente.
Algunos dicen, bueno, pastor, yo no sé quién lo dijo, pero dicen ellos, pastor, yo no creo en eso de asustar a la gente con el infierno. Es lo que ellos dicen. Pues mire, yo sí lo creo. Y ojalá y pudiera asustarle lo suficiente para que usted reflexione y medite, y prefiero asustarlo para que un día reflexione y yo quiero a Cristo, yo quería al cielo, a arrullarlo con un sermón que le encante, sí, qué hermoso mensaje, pero no apela a sus decisiones, no apela a su santidad, no apela a su eternidad. ¿De qué sirve? Lo estoy arrullando para que se vaya al infierno. Así que espero y usted reflexione en esto. Pero hay buenas nuevas. Dios quiere que todos se salven y Dios quiere que todos le conozcan. Pues mira, ¿cómo es que yo puedo ir al infierno? Pues soy pecador. ¿Cómo puedo llegar allá? Por ser pecador. Pues ya lo somos. Segundo lugar, por rechazar a Cristo. Si es sí a esas dos, vas al infierno. ¿Qué es la tercera, pastor? Después se la vamos a decir, pero ¿sabe qué? Hay buenas nuevas. Dios quiere que todos los hombres lo conozcan, dice Primera de Timoteo, capítulo 2, 3 y 4, y que todos se arrepientan y que vengan al conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 3, 9. Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia, además, no fuerza a la gente a creer. Dios quiere que tú le conozcas, que entregues tu vida a Él, pero Dios nunca te va a forzar. Él quiere que sea en amor, quiere una relación contigo. Pero si tú quieres hoy recibirle, puedes hacerlo. Y recuerda esto: todo pecado será perdonado en Cristo o será castigado en el infierno. ¿Quién quiere que te los perdone? ¿Que te los perdone Cristo Jesús cuando tú le recibes, o quieres pagar tú mismo por ellos en el infierno? ¿Qué dice Dios? Ahí está la opción. Tú decides. Yo nunca rechazaría esta. Así que termino con esto. En la ciudad de Leija, en Bélgica, un policía detuvo a un niño que siempre lo estaba como un vagabundo, que siempre andaba ahí caminando por las calles, cabizbajo, y siempre con un rumbo ahí, caminando solo ese niño. El agente estaba ahí detrás de él, dedujo que a lo mejor es un delincuente, anda robando o va a robar algo. Y algo interesante, que va con él y le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Por qué caminas tanto? ¿Qué haces? Dice, nada, contestó el niño y medio desanimado. ¿Dónde vives? En el infierno. Esa era la respuesta. El policía se sorprendió con esa respuesta, pero lo siguió interrogando y haciéndole preguntas. Oye, ¿y quién es tu papá? El diablo, dice el niño. ¿Cómo que el diablo, muchacho? ¿Y tu mamá? Ella es el demonio. El policía, creyendo que, oye, este muchachito va en serio, ¿no? Pues me hace que sí es un vago. ¿Sabes que lo voy a llevar a su casa de perdido para recogerlo? Así que el niño lo va conduciendo por las calles y fue caminando hacia calles oscuras y fue a dar a uno de los barrios más oscuros y sucios y de mal aspecto, sobre todo la casa donde vivía ese niño. Y llegando a la casa, observó el policía que algo se escuchaba dentro de la casa, como que adentro de la casa había una pelea. Precisamente el matrimonio estaba peleando y ahí se oían los gritos y decía, eres el diablo en persona, gritaba la mujer. Y tú, responde el hombre, el esposo, eres un demonio. Esto no es más que un hogar, que es el mismo infierno. El policía se apartó un poco del niño. ¿Son tus padres? Sí, dice, sí, son mis papás. Y yo no quiero llegar a mi casa, dice. Es un infierno. ¿Y sabe qué me enseña esto a mí? Decía el niño, yo no quiero estar aquí. ¿Y sabe qué es lo interesante? Cada quien vive su propio infierno. Aquel que vive en una guerra es un infierno. Un hijo viviendo con ese tipo de padres es un infierno. Una mujer que tal vez su esposo la golpea es un infierno. Aquel hombre que le es infiel es un infierno. Estoy sufriendo mucho con esta enfermedad. Esta tierra es un infierno. Pero estos infiernos no se comparan al verdadero infierno. Y que muchos van allá. Y que tú puedes detenerlo. Y que puedes cambiar tu destino. ¿Cómo? Entregando tu vida a Jesús. Yo creo que aquí está la solución.
quiero invitarte para que cierres tus ojos, vamos a orar. Y si en esta tarde tú quieres recibir a Jesús, este es tu momento. Quiero que repitas esta oración con todo tu corazón y en fe, realmente amar al Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te doy por morir por mí en la cruz, Señor. Gracias, Señor, por derramar tu sangre por mis pecados. Creo en ti, Señor. Te recibo en mi corazón. Limpia mis pecados y te pido que me salves, Señor. Quiero, Señor, un día ir al cielo contigo. Quiero, Señor, no solamente cambiar mi destino, sino que quiero cambiar también al destinado que soy yo, Señor, pero también el ambiente donde vive el destinado, Señor. Así que, Señor, entrego mi vida a ti hoy en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella podemos encontrar tu amor y tu gracia, Señor. Rogamos, Señor, para aquellos que aún no se han entregado a ti, puedan hacerlo, Señor, lo más pronto posible. Porque en cualquier momento, Señor, podemos pasar a la eternidad y ya no hay regreso. Así que, Señor, da convicción de salvación en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestros amigos, para que un día, Señor, ellos pronto entreguen tu vida a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga.